Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos esta tarde de hoy, hermosa en su hermosa ciudad de Medellín, con un clima espectacular. Yo soy Ingrid Becherman y soy la directora de programación del Festival Literario de Montreal Metropolis Bleu en francés, Blue Metropolis en inglés, Metrópolis Azul en español. Y quisiera empezar por dar las gracias al Hay Festival por acogernos tan cálidamente aquí y a recibirnos a mí y a Rosemary Sullivan, que ya dentro de poco la voy a presentar. Y también quisiera agradecer a nuestros patrocinadores canadienses, que son el Conseil des Arts du Canada, el Festival Blue Metropolis y a Jenny Steichman. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es una charla sobre biografías, sobre específicamente la biografía de la hija de Joseph Stalin. Y bueno, pero voy a empezar leyendo la biografía de la autora de la biografía, Rosemary Sullivan, para que tengan un poquito de una idea de qué formación tiene Rosemary. Es una persona muy impresionante, el currículum que tiene. Y eso lo voy a leer en inglés porque voy a leer su biografía oficial. Así que bueno, ahora pónganse los audífonos y pasamos al inglés. So, Rosemary Sullivan is a Canadian poet, biographer, and canadiense, biógrafa y escritora. Nació en el pueblo de Valois, por fuera de Montreal, en Quebec. Y después de terminar la secundaria, estuvo en la universidad con una beca y recibió su grado en 1998. Después de casarse, estuvo en la Universidad de Connecticut, donde obtuvo un diploma en el 63, y luego en Sussex, donde recibió un doctorado con la poesía de Theodore Rocker, que luego fue publicado en 1975. Después de completar su doctorado, fue a la Universidad de Dijon y luego en la Universidad de Bordeaux. 2 años después fue contratado en la Universidad de Victoria y en el 97 en la Universidad de Toronto, donde enseñó hasta que se jubiló. Y en el 98 resolvió dedicarse a escribir. Su colección de poemas recibió el premio por el primer libro de poesía publicado en Canadá en 1968. En el 67 empezó a escribir un biógrafo, Elizabeth Hart, que fue publicada en el 91 por Penguin. Se dio cuenta que ya tenía una pasión por biografías, y de esto vamos a hablar durante esta charla. La vida de Wendell McEwan, que fue publicada en el 95, recibió varios premios, incluyendo el libro de no ficción y también el premio de los canadienses de la Universidad de British Columbia y el City of Toronto Book Award. Otro libro, otra biografía fue publicada en el 98. Además de su escritura, ella ha trabajado con Amnesty International desde hace muchos años y ha viajado del mundo entero, incluyendo Rusia, Checoslovaquia, Cuba, Chile y Nicaragua. Sullivan fue nombrada miembro de la Orden de Canadá en el 12 y en el 15 se le dio el libro de no ficción por esta biografía de la hija de Svetlana Alexieva, que es lo que nosotros vamos a estar describiendo hoy aquí. Bienvenida. It's a great pleasure to be here in this beautiful city. I'm trying to speak in Spanish, and I'm doing more or less fine. But in a day's time, I will be very bilingual. Entonces, empecemos hablando por la escritura de biografías, el género de la biografía. Antes de hablar de Svetlana, que es nuestro tema, vamos a hablar de Rosemary, la biógrafa. Usted es una biógrafa de 5 libros maravillosos, 4 de los cuales son mujeres increíbles. Elizabeth Marks, Margaret Atwood y ahora Svetlana, que es el tema de hoy. ¿Cómo descubrió usted su pasión por la biografía? Para todos ustedes que son jóvenes escritores en el público, todo es cuestión de suerte y de la casualidad. Yo vivía en Inglaterra en el 97 y yo me conocí a Elizabeth Smart, que era una mujer que había escrito un libro que se llamaba
al lado de Grand Central Station. Yo estaba sentada allí y estaba llorando, y se considera uno de los 5 libros poéticos en inglés. Y luego no volvió a escribir durante 30 años, entonces fui a visitarla porque yo quería entender este relato de obsesión romántica que había sido el tema de esa novela corta. Y luego, pocos años después de su muerte, a los 83 años de edad, Penguin Books se puso en contacto conmigo para ver si quería escribir una biografía de ella. Y yo realmente no había escrito biografías, ni tampoco estaba especialmente interesada. Empecé a leer biografías a la lata, todo lo que pude, y encontré libros maravillosos. Y me dieron un avance de $5,000. Y yo les dije un poco más. Entonces le vamos a pedir a otra persona. Entonces dije, bueno, está bien, 5,000. Tuve que viajar a Inglaterra, conocer a la familia, y descubrí una verdad que es cierta para mí, que la vida real es muchas veces más cercana a la ficción que la ficción misma. Es tan fascinante darnos cuenta la vida, y yo pensé, mi pasión va a ser la vida real, tal como ha sido vivida, y no simplemente las vidas que yo invento en mi cabeza. Gracias, Rosemary. ¿Y cómo es el proceso de escribir biografías? ¿Qué destrezas se necesitan? ¿Qué habilidades? Por lo menos en mi experiencia, puede ser una escritura muy seca, una profesión muy solitaria, muy académica. Uno está cumpliendo con una misión, está escribiendo con una misión en mente, compleja y más difícil que una disertación, y uno tiene que leer mucha historia. Usted utiliza sus habilidades como investigadora, y no todas las biografías son iguales. Yo no creo que uno pueda escribir una biografía sin tener una parte narrativa. Es la historia de una vida. Tiene un comienzo, una mitad y un final. Uno tiene que empezar, diría yo, con un momento que realmente representa la vida entera. En mi libro sobre Svetlana fue el momento en que ella llegó a la embajada americana en la India, temblando de miedo y espontáneamente, sin haberlo pensado bien, y resolvió que iba a desertar. Y entonces uno quiere explorarlo y uno sigue adelante. Y lo que me indujo o me llevó a la biografía, yo creo que fue la idea de que la escritura académica, y yo admiro a muchas personas que son académicas y que escriben como académicos, pero es para un público muy reducido, y en el mundo contemporáneo está muy limitado, mientras que yo, creciendo en Montreal, a mí me fascina más el lugar en que el poder personal y el poder público se unen. Y muchas veces creemos que nuestras vidas no están inducidas por un impulso. Es una estructura de poder que es lo que realmente influye en nuestras vidas. Y para mí el biógrafo, la biógrafa, tiene la posibilidad de juntar lo uno con lo otro. Y es también la razón por la cual me fascinan las vidas reales. Yo digo que es un relato, una biografía. La primera que yo escribí tenía que ver con una mujer que había perdido su impulso, como escritora, porque detrás de ella tenía una especie de voz que le decía que nunca vas a ser lo suficientemente buena. Y la segunda biografía que escribí era sobre una mujer que era una poetisa canadiense que se suicidó, que es la mejor de todas. Y lo que realmente acabó con su vida era un secreto, la infancia, y que tenía que separar su vida en diferentes bolsillos, y nadie conocía su historia real. Y esto se remontaba al hecho de que ella tenía una madre esquizofrénica, y era un secreto profundo que configuró su vida. Y cuando escribí sobre Margaret Atwood, un libro que ella escribía que se llamaba Handmaid's Tale, y que se ha convertido en una serie televisada durante 2 años sucesivos, y que es una proyección profética de lo que iba a ser la época de Trump, una especie de profecía.
Yo conocí a Margaret y fui y le dije, yo quiero escribir sobre ti. Y dijo, bueno, si es bueno, entonces el mérito es tuyo. Y yo escribí sobre ella porque yo quería mostrar que podía ser una escritora, una madre, una esposa y tener éxito en todo eso, porque la generación antes de la mía, y hay que recordarlo, con Virginia Woolf y con otras personas, siempre creyeron que tenían que sacrificar su vida personal para ser escritoras. Y ella fue la escritora que mostró que se podía hacer todas tres cosas. Yo tenía obsesión que me llevó a estos temas y a estos sujetos. Y el gran placer de la biografía es la búsqueda, la investigación. Uno no sabe dónde va a terminar. A veces uno se pregunta, ¿me gustará o no mi personaje? Y todas me gustaron, incluyendo a Svetlana, pero uno empieza una biografía, creo yo, resolviendo cuál es el sujeto, el tema, y luego uno va a la parte literaria. Generalmente el sujeto ya no está vivo, ha muerto. Elizabeth Smart, Wendelin también había muerto en el 85. Atwood estaba viva, pero fue un momento específico en su vida, y uno va a la fuente que da la posibilidad de publicar sus documentos privados y tiene que convencer a esas personas de confiar en usted, la biógrafa, para darle el derecho de tener acceso a todo lo que esa persona haya escrito, sus documentos privados, y ellos no tienen el derecho de leer el libro terminado antes de que sea publicado. Y eso necesita convencerlos de parte suya. Pero uno no puede escribir una biografía autorizada en que las personas, los parientes, los hijos lo han autorizado, porque eso es otra cosa totalmente diferente. Y esa es la forma como se hace. Muchas de las preguntas que yo tenía las tengo que organizar. Bueno, yo quisiera enfocarnos en La hija de Stalin, un libro que ha sido traducido a 23 idiomas y ahora estamos trabajando en la traducción china con Leon Ping, aunque su correo electrónico es Li, y se va a traducir dentro de pronto al chino. Es un libro al mandarín, es un libro que ha tenido muchísimo éxito, que se ha ganado muchos premios con muchas traducciones, y es en lo que nos vamos a centrar. Pero yo quisiera referirme a temas que ha habido desde el punto de vista de su relación, la relación física, mental y espiritual que usted tiene con su sujeto en el proceso de escribir. Usted está debajo de la ducha y está dialogando, por ejemplo, con Svetlana, o uno se detiene en el momento en que uno deja de teclear en la máquina. Yo tuve un sueño cuando yo escribía sobre Elizabeth Smart. Era demasiado costoso vivir en Inglaterra, vivía en Granada, en España, y una noche me levanté en la mitad de un sueño y en la mitad, al pie de la cama, había una fuerza que decía, mejor que lo hagas bien. Entonces con Wendelin yo tenía esa especie de sueño, una casa ficticia donde nunca había vivido, que estaba en mi mente, y había un nuevo lugar en esa casa. Yo estaba en la cocina y Wendelin llegó a la cocina y me ofreció un cigarrillo. Cuando estaba escribiendo sobre Margaret Atwood, yo tenía un recién nacido y estaba en una ciudad destrozada por la guerra, tratando de llegar a la estación con el niño en mis brazos, y yo sabía que el libro era este bebé que tenía en brazos. Cada vez era como una especie de bendición. En cierta forma fue aún más interesante de este último, la forma en que yo empiezo un libro. Acababa de terminar un libro sobre Cuba, de 180 páginas, 90 páginas de fotografías, y empezaba diciendo, todo el mundo va a Cuba con un proyecto en mente. Los comunistas van buscando aliados, los capitalistas, el enemigo, el turista va buscando las playas,
¿Y qué tal ir a Cuba sin ningún tipo de idea preconcebida y pedir a los cubanos que hablen por sí mismos? Entonces entrevisté a muchísimas personas, a la campesina que había tenido una operación complicadísima de corazón, al policía que tenía que vigilar un barrio, a músicos, Alicia Alonso, que era la gran bailarina. O sea que yo estaba en ese proyecto y estaba leyendo el New York Times y aquí tenían la necrología de Svetlana y yo dije, santo Dios, yo había hecho mi primer viaje a la Unión Soviética del 79, había ido sola. Yo pertenezco a una generación que estaba muy apasionada sobre Solzhenitsyn y otros escritores soviéticos y había esta especie de anuncio de Aeroflot, vaya a Moscú para sus vacaciones, o sea que lo hice. Yo conocí a una periodista en la BBC que me presentó una periodista de Moscú. Fue un viaje apasionante en que yo llegué a entender cuán cerca son los ciudadanos, cuán cerrado es el universo de los soviéticos. Yo no estaba en peligro, ellos estaban en peligro si se acercaban a mí. Fue un viaje maravilloso y cuando yo vi que Svetlana había muerto, se decían dos cosas de ella en ese pequeño artículo del periódico. Vaya donde yo vaya, una isla, Australia, yo siempre seré la presa política que lleva el nombre de mi padre. Y otra vez que se le citaba en otra forma, uno no puede lamentar su suerte, pero sí yo lamento que mi madre no se haya casado con un carpintero. Si uno va de la tragedia hacia el humor, y yo había leído su libro que se llamaba 20 cartas a una amiga que yo admiraba profundamente, y yo empecé a buscar y no había ninguna biografía de Svetlana. Entonces me dije a mí misma, le escribí a su hija, que es americana, que vive en Portland, que se llama Chris Evans, y le dije, yo quisiera escribir un libro sobre tu madre. No exactamente, le envié algunos libros que yo había escrito, Laberinto del Deseo, La obsesión romántica de las mujeres. Pensé que esto le podía gustar porque pensé que ella era complicada. Y luego recibí un correo electrónico en que me decía, me ha llamado la atención que Rosemary Sullivan quiere escribir un libro sobre mi madre y yo voy a hacer que mis abogados lo impidan. Y luego me escribió, nuestros correos electrónicos se cruzaron, entonces me voy a entrevistar con usted y aquí estoy en un avión yendo a Portland diciendo, santo Dios, yo voy a conocer a la nieta de Stalin. Y yo le hacía a Chris lo mismo que le habían hecho a Svetlana. Vamos a conocer la hija de Stalin y seguimos siendo buenas amigas. Y me pareció tan maravillosa ella que yo podía desechar todas esas proyecciones anteriores. Ella nació en 1970, jamás conoció a su abuelo. La madre la crió, la educó en Estados Unidos intencionalmente. Entonces el primer día cenamos juntas. Ella trajo un amigo en caso de que yo resultara absolutamente espantosa. Y tuvimos una especie de comunión entre las dos y luego pasé 3 días con ella y luego una larga correspondencia. Me escribió una carta diciendo, he aprobado que Rosemary Sullivan escriba esta biografía y tienen mi apoyo y por favor denle la correspondencia que puedan tener. Ella tiene derecho de publicar material publicado y no publicado y yo le garanticé que ella no podía ejercer una censura del libro. Era una prueba de confianza muy grande. Y es sorprendente, en un determinado momento de la vida, la gente quiere que su vida se cuente. Trump se equivocó eligiendo un biógrafo que no era el correcto. Uno tiene que seguir sus instintos y elegirlo bien. Entonces,
Ahora vamos a pasar de escribir biografías a escribir historia, porque su enfoque no es sobre Stalin, sino la vida privada de una mujer, y es precisamente esto lo que le da una apertura, una idea tan real de la historia. Stalin está presente en cada página del libro. ¿En algún momento pensaste, y esta es una segunda pregunta, cómo contribuye esto a la historia, a la biografía? ¿Qué contribución le hace a la historia? Hay los hechos y luego hay el relato. ¿Cuál es la contribución histórica de la biografía? Usted tiene los documentos. ¿Qué agrega eso? ¿Qué fue lo que usted añadió al conocimiento histórico del personaje? Bueno, qué pregunta tan larga y complicada. ¿Qué agregué yo a la historia rusa? No, es una buena pregunta. Siempre es bueno colocar a la persona en un sitio, una situación difícil. Yo escribí las primeras 20 páginas de este libro, se lo di a una amiga y me dijo, esto es una excelente biografía de Stalin. Y me di cuenta que tenía que empezar de nuevo y botar esas 100 páginas porque tenía que hacer que ella fuera el centro. Pero uno no olvida nunca toda la historia del siglo XX, del cual ella fue el centro. Ella pasó como niña las purgas y las grandes tribulaciones del 37 y 38, las desgracias, la Segunda Guerra Mundial, su hermano, su medio hermano que fue asesinado por los alemanes o que lo mataron los alemanes, pasó por el terror del 47, la muerte de su padre, luego la Guerra Fría, y luego se escapó y se encontró como una especie de rehén de la KGB que estaba tratando de recuperarla, o la CIA que estaba tratando de utilizarla para fines propagandísticos. Esta era una mujer que estaba en la periferia del poder, que jamás tuvo poder propio porque no le interesaba en lo más mínimo, pero Svetlana podía estar sentada en la misma mesa con su padre. Su madre se había suicidado, como ustedes saben, cuando tenía 6 años y medio, 15 aniversario de la revolución bolchevique, y nadie se dio cuenta, a juicio mío, que ella no estaba de acuerdo con la consolidación del poder ejercida por Stalin, de las hambrunas en Ucrania. Se dio cuenta que no podía escaparse de Stalin, quería abandonarlo, pero volvió esa noche y se suicidó con un disparo. A partir de los 6 años y medio hasta los 16 años, ella escuchaba a Khrushchev, a Molotov y a todos los personajes de la historia rusa hablando de política, y entendía que la política es un producto de personalidad y no necesariamente solamente ideología. Ese era su instinto. Cuando estaba en los Estados Unidos, visitaba a Priscilla Macmillan, una muy buena periodista, y le preguntaba, ¿qué piensa usted de Brezhnev? ¿Es una buena persona? Y ella hablaba de sus políticas y de la relación que eso tenía con la personalidad de esa persona. Y para mí esto fue un descubrimiento increíble, el entender, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos, y no es solamente ideológico, sino un producto, un fruto de la personalidad de cada cual. Desde el punto de vista de todo el material nuevo que usted tiene, por ejemplo, los diferentes archivos, los diferentes documentos, ¿qué agregaste a la historia? Lo maravilloso en todo esto es que hay algo que se llama... ¿Cómo se llama? Un museo de inteligencia en el centro de Washington que tiene una página web, y a veces hacen entrevistas, y cuando uno llega en el primer piso se encuentra todo el material del mundo de James Bond, de espionaje, los automóviles, las armas secretas, y en el cuarto precio están
los responsables de la biblioteca, los verdaderos espías antiguos, y gasté una semana con aquellos que la sacaron de la India, un espía y su mujer. Nadie sabía que era de la CIA, era segundo secretario de la embajada, pero cuando él estaba en el vuelo, Robert Graham y Svetlana, que la estaba llevando a Estados Unidos, el New York Times lo reveló como un espía en la embajada de Nueva Delhi. Y a través de él yo entendí que en el caso de dos libros bajo la ley de libertad de información, yo tenía acceso a los archivos de la CIA, pero no a los archivos de la KGB. Hubo una época del 91 y 92 en que los historiadores podían consultar los archivos de la KGB, pero Svetlana había documentos reales de la KGB que tenía entre sus papeles, en su archivo, en California. ¿Y cómo lo sacó? ¿Cómo tenía estos documentos, actas del Politburo? Yo nunca lo supe, pero no hay mejor explicación de que la CIA se las dio, el juego de la Guerra Fría que había entre unos y otros. Yo tenía esos documentos de la KGB y luego hice 40 entrevistas, incluyendo una muy emocionante con el nieto de Stalin, que murió muy recientemente. Hay un momento en que uno puede hacer una biografía, puesto desde que el libro se publicó en el 15, Robert Graham murió, que era el funcionario de la CIA, Sachin Brodowski, el nieto de Stalin, también murió. Mary Burkett, que me dio 500 cartas entre ella y Svetlana durante el curso de 20 años, también murió. Y como le digo, cuando uno es escritor o quiere ser escritor, uno necesita dos cosas: confianza, estar dispuesto a tomar riesgos y esperar que aflore fútbol, Stalin, y uno necesita mucha suerte, y creo que tuve todo esto para este libro. Yo quisiera saber un poco, al llegar en los 67 a los Estados Unidos, y cada vez esa parte del libro, su llegada a los Estados Unidos, le quiero preguntar, esto no se está inventando, esto no es una novela que uno puede simplemente inventar lo que uno quiera, pero luego quizás la realidad es aún mejor. ¿Qué reto hay en investigar y escribir que hace que esto se convierta en un libro tan emocionante? Cuando uno empieza a escribir una biografía, uno no sabe qué va a pasar, simplemente uno espera que el personaje sea interesante. Lo que Svetlana escribió en el 63, ella se escapó en el 67, escribió un libro que se llamaba 20 cartas a una amiga. Una amiga le había incitado a escribir en lo que pasaba creciendo con Stalin, y el libro empieza con la muerte de Stalin y pasa por la muerte de diferentes parientes. A los 10, 11 y 12 años, sus tíos y tías favoritos habían sido detenidos y desaparecían. Simplemente Stalin no estaba centrado en su familia, simplemente tampoco les ayudaba a sobrevivir, y sus tías favoritas, Evgenia y Ana, fueron enviadas por 10 años a Lubyanka. Había amigas que fueron enviadas al Gulag, y este libro describe lo que para ella, lo que fue su experiencia soviética, pero uno tiene que tener mucho cuidado, y esto lo supe cuando yo hice mi primer viaje a la Unión Soviética. La gente tiene una versión blanco-negra del mundo, estén donde estén. Si uno llega a Medellín, uno oye un relato que no es exactamente el relato del vecino. Hay mucho que fue maravilloso sobre la historia de Svetlana, que estaba en el Instituto Gorky,
con escritores como Siniaski, disidentes, y había la sensación de un enemigo contra el cual trabajar, lo cual revitaliza mucho. La buena literatura sale de sitios muy oscuros y la hace muy interesante, por lo menos para el autor. Y es señal. Se me perdió el hilo de lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de los retos de estructurar este libro que es tan emocionante. Uno no sabe lo que pasa una vez que ella se va. Va a haber un amante tras otro. Ella vivía buscando a la persona que le iba a dar la vida ideal, sentimental. Y cuando ella se fue en el 67, los americanos no la querían. El subsecretario de Estado, Fred Collor, le escribió una nota a la embajada en Nueva Delhi: denle una patada y sáquenla de allí. Y la embajada escribió: no, ya no lo podemos hacer, es demasiado tarde, ya está en el avión. El avión aterriza en Roma y el gobierno italiano tampoco la tiene, porque tiene un partido comunista muy fuerte y piensan que el partido va a estar furioso de aceptar a esta desertora. Entonces, Svetlana la tuvieron en un sitio hasta que encontraron un país que estuviera dispuesto a recibirla, y luego los suizos lo hicieron y se inscribió ese manuscrito. Y George Kennan, que había sido durante algunas semanas embajador en Moscú 10 años antes, fue a reunirse con ella. Le pareció maravillosa, le pareció buenísimo el libro y mandó un abogado. No se vendió el libro en el 67 por 1,5 millones de dólares. Es como 10 millones de dólares en el momento actual, una suma astronómica. Y luego se le permitió irse a Estados Unidos como autora, que estaba visitando a su editor. Y después de los esfuerzos de distensión entre Estados Unidos y Rusia, que se fueron desmoronando, pero ella tenía este $1,5 millones de dólares. Ella realmente era como si fuera un atractivo inmenso. Ella perdió todo su dinero y terminó en gran pobreza. Ella no entendía como ciudadana soviética lo que quería decir el dinero. Mucho dinero puede ser una carga, pero el dinero representa libertad. Y fue seducida por la mujer del arquitecto Frank Lloyd Wright. Ivanka arregló un matrimonio con su arquitecto favorito, Peters, y Peters se gastó $1,5 millones de Svetlana. Creo que le quedaron 300,000, pero le dio el don de su vida, que fue su hija. Su hija, que es Chris, que era Olga. Y yo creo que ella no hubiera sobrevivido sin esa hija. Creo que no hubiera sido capaz de sobrevivir. Quisiera que nosotros habláramos de la relación de Svetlana y Stalin. Aluleyeva. ¿Cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta que la llamaba Stalin su golondrina, su mariposa, y el juego que jugaba de las abejas? ¿Cuál fue esa relación? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando leíste esas libras? Stalin era un georgiano, era alguien que amaba a los hijos hasta que llegó a los 16 años y se convirtió en una mujer. Yo pasé 6 semanas en Moscú con una investigadora maravillosa que estaba trabajando conmigo, Anastasia, y otra que se llamaba Elena Romanova, y con anestesia fuimos a los archivos oficiales y leí la correspondencia entre Stalin y Svetlana desde los 6 años y medio hasta los 16 años. Uno no podía sacarle copias, ni siquiera había una máquina Xerox ahí, sino que uno copiaba las cartas
a escondidas para poderlas usar en el libro. Y era muy emocionante porque descubrí el terror en el cual vivía esta jovencita. Hasta los 28 años, ella no había ido sino a Moscú y a Sochi en el sur. Nunca había ido a Leningrado, no estaba libre de viajar. Era una princesa que estaba atrapada en el Kremlin. Y en sus cartas al padre le decía: querido Paposhka, ¿cuándo te voy a ver? Me temo mucho que me vas a hacer mucha falta. Y yo puedo oír a los lobos aullando. Espero verte pronto. Te voy a traer melones y no te preocupas, muy pronto nos vamos a ver de nuevo. Entonces uno se da cuenta que él debía estar muy ocupado y que no tenía de todas maneras mucho tiempo para la hija. Y esas cartas cariñosas llegaron hasta los 16 años, cuando ella se enamoró platónicamente, románticamente, inocentemente de un productor de cine de 38 años, Alexei Kaplan. Y cuando Alexei Kaplan escribió una carta en que decía de Stalingrad, la batalla de Stalingrado, me imagino en tu ventana en el Kremlin, y eso identificaba a Svetlana. Stalin lo hizo detener como espía inglesa y lo envió al Gulag por 10 años. Y Svetlana sabía que solamente su padre era capaz de hacer algo semejante, y cuando descubrió que solamente su padre podía hacer semejante cosa, fue un vuelco absoluto en su vida. ¿En qué forma cambió su vida esto? Lo dije mal. Su padre hubiera ordenado que enviaran a su novio al Gulag, y sabía que no podía hablar con nadie, a sus amigos, porque estarían en problemas. Y esta gran pasión, uno se puede imaginar a la jovencita de 16 años, pasó a la desaparición, a la desesperación, y luego descubrió leyendo un periódico inglés que su madre se había suicidado. Su madre, el control de la información era tan absoluto que nadie le decía nada a los hijos, y no descubren absolutamente nada. No sabía que se le había dicho que la madre había tenido apendicitis, y entonces a los 16 va donde la abuela y lee que la madre se suicidó, y le dice: abuela Olga, ¿sí? Mi madre se suicidó, y la abuela le dice sí. Entonces Svetlana se dio cuenta que su madre estaba abrumada por la personalidad de Stalin, porque Svetlana había sido testigo de las peleas entre ellos, y no había otro camino diferente. Su primer matrimonio fue con un académico judío joven que no aprobaba a Stalin, nunca lo conoció, ni quiso conocerlo, ni el hijo. Y luego el segundo era un hijo de un miembro del Politburo. Ella trataba de agradarle a Stalin y terminó no teniendo ningún tipo de relación con él. Describe un momento en que estaban yendo de Sochi a Moscú en tren, y porque Stalin estaba en el tren, un tren de 10 vagones que estaba totalmente vacío, y todas las estaciones estaban desocupadas, no había gente por el temor a un posible asesinato, y vio a Stalin salir del tren e ir a donde el ingeniero y hablar con él y decir: este es el precio del poder. Él se ha aislado totalmente en nombre al poder, y jamás pudo recuperar una relación con su padre. No podía hablar con nadie, porque si decía algo mal o equivocado, hacía que la persona estuviera bajo riesgo. Entonces hablaban únicamente de jardinería, de plantas, y ella describe ese último episodio en que, cuando estaba muriendo
Stalin, él tenía el puño levantado, tenía un derrame cerebral y Svetlana sentía esa amenaza. Khrushchev pensaba que era el último impulso de alguien en las puertas de la muerte. Hay que dar tantas versiones, nunca hay una sola. Uno trata de ofrecer 3 o 4 posibles versiones y dejar que el lector elija cuál es la más convincente. Esto es lo que tú haces en el capítulo en que hables del suicidio, diferentes versiones de cómo ocurrió. ¿Qué elige el autor cuando tiene que elegir entre diferentes versiones? ¿Deja que el lector lo resuelva y elija? ¿O tiene uno sus propias conclusiones de lo que debe ser lo correcto? ¿Cómo resuelve uno cuál es la correcta y cuál debe uno incluir en el libro? Son muchos los retos que hay. Y creo que hay diferentes versiones de cómo puede haber ocurrido. Muchas sí, porque Stalin, hay 1000 biografías por lo menos de Stalin. Se ha escrito muchísimo sobre él y uno elige 2 o 3 de las más importantes. Vasily, su hijo, su respuesta al entierro, la de Khrushchev y la de Svetlana. Ella no quiso acercarse al féretro. Estaba aterrorizada. Ella no quiso acercarse al ataúd de su madre. Para Khrushchev, yo creo que uno necesita diferentes versiones. A veces uno elige la propia. Yo estaba en Portland con Chris en un momento dado, con la nieta, en esa primera entrevista con ella y volví a mi hotel. Y recuerdo que ella estaba sentada en el sofá. La noche estaba atardeciendo, se estaba oscureciendo, y ella me dijo, hubo épocas en que mi madre tenía las pesadillas de un niño. Cualquier cosa podía desencadenar ese episodio, el que se derramara el agua sobre la estufa, y no podía uno hacer nada para consolarla. Y eso era ella, una niña inconsolable, algo que afloraba en ella, que la llevaba a ser muy manipuladora, pero también muy vulnerable. Y también alguien que uno fácilmente podía querer. Y es una de las lecciones para los historiadores o las biógrafas. Yo no le quiero enseñar a nadie, pero de un monstruo como Stalin tenemos una mujer amable como fue Svetlana. Y una de sus amigas, Rosamund Richardson, que escribió sobre Stalin y sus colegas, decía, tú sufriste tanto. Y decía, no, yo no sufrí, sufrieron mis amigos en el Gulag. Y otra vez dijo, yo empecé desde la cúpula en el Kremlin y ahora vivo de ayuda estatal en Oregon, sin ninguna fortuna, en Oregon. Y alguna persona le dio $100 y ella se lo regaló a el hogar para perros abandonados. Ella decía que su institutriz rusa, su niñera rusa, le había enseñado sobre responsabilidad, sobre cómo amar. Alexandra, porque si no la hubiera tenido se hubiera vuelto loca. Pero es algo muy interesante. Uno nunca debe anticiparse a llegar a conclusiones. Se nos está agotando el tiempo, creo. Una última pregunta y luego el público. Los lugares que tú has visitado, especialmente Sochi, el lugar que Sochi ocupa en la vida de Svetlana, y tu investigación cuando visitas ciudades. ¿Cómo puede uno situar un país donde una persona vivió, respiró, amó,
Y Sochi, muy especialmente, que me parece que ocupó un lugar muy especial. Es difícil tener una opinión objetiva sobre Rusia, ¿verdad? Ahora, porque hay tanta propaganda. Moscú es una de las grandes urbes, ciudades. Uno no puede salir a caminar sin ver algún tipo de celebración sobre un compositor, un escritor. Bulgakov, por ejemplo, la casa de Bulgakov, su amante. La casa de Bulgakov la pueden visitar y uno va a ver su abrigo y su corazón. Dostoyevsky, Pasternak, Tolstoy. Cuando yo quise escribir sobre Svetlana, uno empieza en Leningrado, ahora San Petersburgo, con la familia Luleyov y su museo. Hay un museo a sus abuelos, que es simplemente la vida como era en aquel entonces. El juego de té y el tocadiscos anticuado. Uno tiene una sensación de la época porque las cosas no cambian tan rápidamente. Y luego uno va al Kremlin y no a la zona donde vivía Stalin, pero uno sí tiene la sensación de cómo es el Kremlin y el complejo, y luego la casa en el embarcadero, en aquel lugar aterrador en que los años 30, a finales de los 30, todos los miembros del gobierno y de los militares estaban alojados. Era el complejo de apartamentos más grande que hubiera en cualquier momento del mundo, y todas las noches desaparecían algunos o muchos. Y luego hay un pequeño museo, y luego a la escuela primaria, la número 25, al Instituto Gorky, a la universidad que ella asistió. O sea, que uno puede seguirle la pista a su vida. Y el dilema siempre es, y tengo que confesar, y no puedo entrar en detalle porque no tenemos el tiempo, que el viaje que hice a la Unión Soviética bajo Brezhnev en el 69 me dio una verdadera sensación de cómo funcionaba aquel mundo. So now tenemos tiempo para preguntas. Entonces, ¿quién le gustaría empezar haciendo una pregunta para Rosemary? Si no, a ver. Sí, por favor. Usted, sí. ¿Quiere levantar? Tiene que ir al micrófono, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Es un placer conocerla. Y considerando que en un momento usted habló de la obsesión en la búsqueda o la investigación para una biografía, mi pregunta es, si yo fuese a escribir una biografía suya, con usted como personaje o como persona, ¿por dónde me recomendaría que empezara? Muchas gracias. Cuando yo muera, una vez que yo haya muerto. Para escribir una biografía, yo tengo una idea tan clara en mi vida y usted va a tener una interpretación muy diferente, pero una biografía tiene que empezar con la infancia. La infancia nos forma. Esas construcciones míticas en que crecemos. Yo crecí en una zona rural, campesina. Mi padre había sido militar y se le había compensado por ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y él vivía cerca de un bosque. Y yo iba a la mitad de la calle donde había penumbra y luego volví a salir corriendo. Tengo eco. Uno tiene que tener una idea muy clara. Tengo un problema de sonido, me estoy oyendo a mí misma. Bueno,
Sí. Una pregunta acá. Buenas tardes. First of all, I would like to congratulate you Primero que for todo, la your quiero book. felicitar por su libro. I think it's pretty hard to Creo que es muy difícil escribir biografías y no tengo ninguna duda de que Svetlana era una buena persona, pero en cierta forma no traicionó a su padre, a Stalin, irse de la Unión Soviética y olvidarse, buscar un lugar mejor a la Unión Soviética. Quizás jamás entendió por qué él había hecho todo lo que él hizo, los gulags, los juicios. ¿Qué piensa usted entonces sobre Stalin como ser humano? Él quiso mucho a su hija después de su madre y su primera esposa. Y ese lado humano de Stalin, verlo únicamente como un monstruo que Estados Unidos ha querido mostrarnos. ¿Y qué nos puede decir respecto a Stalin como ser humano en blanco y negro? Stalin fue muy impresionante durante la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy una historiadora, soy una biógrafa, pero lo que me parece fascinante a mí es que Stalin creía que él tenía que acelerar el desarrollo de la Unión Soviética, el experimento soviético. En 10 años, él transformó una sociedad feudal en una sociedad tecnológica, y el precio que pagó por hacerlo lo pudo pagar porque era un sistema político y un solo partido. Cuando Yagoda, el jefe de la policía, y si no lo hacía bien o no, simplemente lo hacía ejecutar, y se volvió paranoico. Pero la paranoia era cierta porque había muchos enemigos que hubieran querido salir de él. Los americanos no ganaron la guerra mundial, fue la resistencia soviética la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Y el momento estelar de Stalin, su triunfo verdadero, fue el haber organizado al Ejército Rojo. Él tenía formas de poderlo hacer. Cualquier soldado que tratara de desertar simplemente lo iban a ejecutar, le disparaban. Stalin estaba convencido que podía haber una tercera guerra mundial y por eso organizó la campaña cosmopolita, que era antisemítica, franca y abiertamente, y lo pudo hacer porque el sistema de partido político soviético le daba un control absoluto. Stalin no era un loco, no era demente. Era increíblemente inteligente. Él era un gran lector, era un estudioso, pero su idea de cómo desarrollar a la Unión Soviética era implacable. El gran escritor Gilash, el yugoslavo, lo dice muy elocuentemente. Dice, había 5 Stalines en uno. Era encantador cuando quería hacerlo. Podía inventar la realidad que quisiera en caso de que quisiera que usted creyera esta versión. Y Lewansky, Sasha Lewansky, el nieto de Svetlana, le dije, tu padre, Vasily, el padre de Svetlana, era el tipo de dictador que uno esperaría. Mujeres, varias, 4, pero Svetlana era completamente diferente y ella me dijo, no, estás totalmente equivocada. No, Svetlana tenía la inteligencia de su padre, tenía la voluntad de su padre, simplemente no tenía su lado malévolo.
Thank you very much, Rosemary. Muchas gracias. Unfortunately, we're out of time. Estamos ya sin tiempo. Bueno, agradezco a todos aquí por su presencia. Muchas gracias por las preguntas que hicieron. Y otra vez gracias al Hay Festival y gracias a Rosemary. Les deseo una muy buenas tardes y que sigan disfrutando el festival. Muchas gracias.